Buenas tardes, este video educativo es alusivo sobre el, el ciudadano, sociedad civil y construcción de paz. En estos voy a explicar algunos aspectos que son: primero, ¿cuál es la importancia de la sociedad civil en los procesos de construcción de la paz? Segundo, ¿cuál es el futuro del conflicto armado en Colombia en qué puede ayudar la comunidad internacional? Tercero, ¿qué impacto ha tenido este conflicto armado en Colombia a nivel personal, local y nacional? Cuarto, ¿por qué a lo largo de la historia los conflictos han sido una de las fuerzas motivadoras del cambio social? Y quinto, que es una respuesta personal. Primero que todo les voy a explicar sobre el primer paso. Bueno, siguiente punto. ¿Cuál es el futuro del conflicto armado en Colombia y en qué se puede ayudar a la comunidad internacional? Como podemos ver, el conflicto armado es un cáncer del país, algo que todavía no hemos tenido esa cura para eliminarlo, para erradicarlo. Faltan todavía, para mi concepto, décadas, porque esto viene desde nuestros pasados, desde la formación del conflicto, siempre va a haber, y para poderlo erradicar sería cambiando todo ese proceso de administración del gobierno, desde donde nace lo que es la corrupción. Este país se puede organizar mejor, no llevarlo a límites como siempre cuando se hace un proceso, siempre tiene que haber retrasos, siempre tiene que haber discusiones, siempre tiene que haber, pero como al gobierno, la parte administrativa, lo que no le importa es cómo piensa el pueblo, pero como para ellos es los ideales de ellos, pero entonces no sabemos si, ¿por qué no el pueblo puede opinar? El pueblo tiene el derecho, así como tenemos derecho a votar por nuestros gobernadores, también debemos tener el derecho de opinar cuando van a hacer un cambio o van a hacer esto, por ejemplo, un tema de negociación de paz. Nosotros también debemos participar, nosotros tenemos que estar de acuerdo. ¿Por qué no estamos de acuerdo sobre el proceso de paz? Sobre supuestamente la firma que para la paz, pero el gobierno no está haciendo nada. ¿Por qué? Porque el gobierno depende de que todavía exista corrupción y conflicto armado. Bueno, ¿cuál es la importancia de una sociedad civil en los procesos de construcción de la paz? ¿Qué podemos hablar? Bueno, se entiende primero como puntual que la sociedad civil es un conjunto de asociaciones voluntarias que son parte del Estado y sin embargo ejercen alguna forma del poder social. Los partidos políticos, los movimientos ciudadanos, los medios de comunicación, las empresas privadas, los gremios, los sindicatos, las iglesias, la ONU, son organizaciones o entes que hacen un conjunto que genera y que se considera parte de dicha sociedad. Los acuerdos de la paz, los cambios institucionales de las últimas décadas en Colombia, que están todas ligadas al fortalecimiento y la exigencia de la sociedad civil. En el efecto, en la convocatoria de la Asamblea Constituyente de 1990 nace una experiencia del movimiento social de la Asamblea, que es la séptima papeleta, en el cual que ha sido promovida por los sectores universitarios, profesionales, para incluir a las votaciones al Congreso, que ha llamado una nueva constitución. Igualmente, en 1997, al Mandato Nacional por la Paz, partido que fue una movilización nacional por la paz, y su materialización es una papeleta de 10 millones de votos, exigiendo negociaciones a la paz entre el gobierno y los grupos armados margen de la ley.
Vamos con el siguiente punto. ¿Qué impacto ha tenido el conflicto armado en Colombia a nivel personal, local y nacional? Primero que todo, vamos a hacer como algún recuento de la historia, que fue la guerra interna más larga de todo el mundo, que comenzó en el mayo de 1964, cuando el ejército de origen campesino, que se hacía llamar comunistas, y se identificaron como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que son la FARC, quizá la guerrilla más vieja del mundo, que igual que la hemos tenido nosotros, la FARC, con, comandada por Pedro Antonio Marín, un ex labriego, cuyo nombre es comandante Manuel Marulanda Vélez, y a quien sus enemigos pusieron el sobrenombre de Tiro Fijo. Desde ahí fue él donde empezó a organizar todo lo que era un conflicto armado, que es sobre una posible revolución. Lo ocurrió hace 40 años atrás fue el empujón a los campesinos y la toma de armas, y también fue la necesidad de afrontar el ataque de los soldados, respaldada de distintos grados por el Estado. O sea, también pues, desde el Estado tenía sus secuaces que también tenían vínculos para poder armar estos grupos. La guerra surgió debido a la miseria fue realizada en esta guerra, que sin duda alguno comenzó con una agresividad intensa causada de algunos grupos no gubernamentales. Decidieron saquear las viviendas y las parcelas de los campesinos que se agruparon en la residencia. Esos campesinos se defendían como un movimiento de trabajadores agrícolas. O sea, lo que estamos viendo ahorita, que en el paro que estamos viendo en las noticias, los campesinos, los humildes campesinos tratan de defender su territorio, ¿sí? Están haciéndose llamar, ¿sí? Haciéndose sentir, porque nosotros que vivimos en una sociedad urbana, rural, no sabemos cómo están viviendo en una ciudad, en el campo, el campesino, que son los que trabajan, ¿sí? Para poder nosotros obtener esos productos que ellos elaboran. Pero entonces, ¿qué hace el gobierno? No entiendo por qué va a esos lugares a golpearlos, ¿sí? Sabiendo que ellos son los principales medios de producción de alimentos para la ciudad. ¿El gobierno qué está haciendo? Ahí sí, el gobierno lo que está haciendo es una fachada falsa. Muestra unas entes como por ejemplo, como unas revistas que RCN, Caracol, que eso lo que hacen mostrar es una imagen de una fachada falsa. Pero ¿por qué no así muestran como son los videos que suben a las redes sociales los mismos usuarios? Sí, ven el otro espejo, sí, la otra cara de la moneda. Entonces, ahí es donde vemos qué es la participación de un conflicto armado, cómo se inicia y por qué. Bueno, este otro punto, ¿por qué a lo largo de la historia los conflictos han sido una fuerza motivadora del cambio social? A lo largo de la historia los conflictos han sido una fuerza motivadora del cambio social y los elementos creativos y esenciales de las relaciones humanas. Por ejemplo, las mujeres desde la periferia del sistema han sido como protagonistas de la lucha del cambio social. En algunos discursos ellas son las que han generado ese cambio, que ellas no podían tener voz, mando, porque todo era el hombre, sí, como si fuera un machismo, que el hombre es el que domina, el hombre es el que hace. Y en unas partes se ve todavía, en otros países, por ejemplo, cuando llegó a la liberación de las mujeres hubo un cambio radical en la sociedad. Desde mi profesión, ¿qué capacidad necesitas potencializar para integrarte al proceso de paz en nuestro departamento? Bueno, desde mi profesión estoy vinculado a la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Pamplona. Y para entender la arquitectura es muy compleja, es un mundo
o sea, nos hace ver una visión de un cambio, ¿sí? Un cambio en la sociedad, un cambio en el país, una transformación, un desarrollo. Eso es lo que nosotros lo que queremos generar, cambio, es el desarrollo, vinculadas todo lo que es un espacio, transformarlo. ¿Cómo podemos semejar vinculándonos hacia la paz? O sea, como nosotros trabajamos la parte social, los ámbitos de un hábitat, y siempre atacamos que es ese conflicto que se genera en la sociedad, ¿sí? Que igual que todos tenemos de vivir en una vivienda digna, ¿sí? Cualquier persona debe vivir en una vivienda digna. Por ejemplo, si se elimina lo que es ese pensamiento que tiene el cultural de las personas, que todos tienen que como se ve, que todo es por estratos, porque no debería existir los estratos, debería existir lo que es vivienda media y vivienda alta. Así le daríamos prioridad a las personas de bajos recursos, trabajando para que exista un cambio, una transformación. Pero ¿cuál es esa principal solución que nosotros siempre reflejamos? Es la educación. Entre más educación haya, mejores cambios va a tener un país. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos oculta el gobierno. ¿Por qué es tan difícil llegar a una universidad pública? Por eso, porque ellos tienen sus metas exactas, ellos tienen lo que son sus barreras para que una persona que es de bajos recursos no llegue. Para el gobierno siempre tiene que existir las personas que son discriminadas por la sociedad. ¿Por qué? Porque es una sociedad equitativa, no es muy excluyente. ¿Sí? Lo que debemos hacer es el cambio, debemos incluir a toda la sociedad a trabajar, porque eso es lo que nosotros como mi facultad trabaja, para un cambio, para una transformación, para un mejoramiento de la sociedad.